Licenciado, iniciemos comentando, ¿qué hacer en el momento del percance? Se da el accidente de tránsito. ¿A quién debemos llamar? Perfecto. Bueno, en realidad eso es una muy buena pregunta. Muchísimos creemos que vamos a estar exentos en algún momento de un accidente de este tipo y pues no es así. Existen muchísimos estudios que nos indican y también pues llegan a nuestras oficinas muchas personas con este tipo de situaciones. Y sí es importante saber qué realizar, qué hacer, cómo tener que desarrollarnos en cuanto a una colisión. Esperemos que esta colisión sea menor y no sea algo pues en donde salgan personas pues lesionadas. Sin embargo, todo esto lo vamos a poder desarrollar en el día de hoy, cualquier consulta con muchísimo gusto. ¿Qué debemos hacer principalmente? Bueno, primero que todo, es muy importante, siempre les recomiendo a los clientes, a las personas que me piden asesoramiento en esto, tener, yo antes de tener un tipo de colisión, asegurar los vehículos, contar con un seguro. Eso es una recomendación principal que yo siempre les transmito a los clientes. ¿Por qué? Porque si colisionamos, en cualquier momento podemos tener una colisión y puede ser culpa nuestra también. Un descuido, cualquier situación que suceda, algún bache en carretera, lamentablemente, pues nuestra infraestructura vial en muchas partes del país no se encuentra en el mejor estado y tenemos que, aparte de manejar, esquivar un poco a veces baches y demás, y eso puede también generar un accidente. Entonces, primero que todo, muy importante, aseguremos nuestro vehículo para eventualmente, si es responsabilidad o si se demuestra nuestra, pues poder aplicar también esta póliza. Pero bueno, cuando tengamos un accidente de tránsito, lo más importante es siempre, en primer lugar, llamar al oficial de tránsito. Eso es muy importante. Necesitamos tener la boleta de tránsito. Eso de que, mira, es que yo me bajé, arreglé con él, me dijo que me iba a cancelar. Eso solo se puede dar y eventualmente yo tampoco lo recomiendo mucho en los casos de accidente menor. Si bien es cierto, existió un decreto en el 2016 que nos vino a implementar la posibilidad de que si yo tengo un accidente menor en donde solo hay daños leves y los vehículos pueden maniobrarse, por ejemplo, rocé un bumper y se me cayó, y se me cayó un poquito o se me raspó un pedacito y ya arreglé con el otro conductor, mira, me vas a pagar la pintura, perfecto. Es importante tener pues también lo que es el formulario de este accidente menor que es emitido por el Ministerio de Obras Públicas y eventualmente uno lo llena, lo firman ambas partes y si verdaderamente esta persona se hace responsable, genial, porque ahí tenemos el formulario y de esa manera llegamos a un arreglo. Cuando es accidente menor, ¿qué es accidente menor? Cuando tenemos un raspón, algún golpe leve, los vehículos caminan, choco por detrás, pero es una abolladura menor, tal vez podríamos utilizarlo. En la experiencia personal y propia, no, con clientes no es muy recomendable porque eso de, mira, dame tu número, yo te llamo, después arreglamos, bueno, queda en el aire y es donde tenemos que ir después a la vía judicial. Entonces, es preferible y recomendable siempre llamar al oficial de tránsito 911, llamamos al hospital de tránsito y de esta manera en algunas ocasiones pues nos solicitan, dependiendo de la hora y demás también, pues que llegue algún oficial, alguna ambulancia o algún oficial de la fuerza pública. Si contamos con seguro, y en este caso voy tal vez a hablar de la aseguradora más común para todos los costarricenses, que es pues el Instituto Nacional de Seguros, si contamos con algún seguro, que casi todas se manejan parecido. Si contamos con el INS, llamar inmediatamente también al inspector del INS, porque si tenemos seguro, él es el que va a llegar eventualmente a tomar otra inspección, fotografías, declaraciones, para eventualmente poder aplicar este seguro si es que fue nuestra responsabilidad o bien la otra parte no cuenta con seguro o bien no se quiere hacer responsable, porque siempre hay dos partes, ¿verdad? Siempre hay dos versiones. Yo tal vez iba bien, el otro se brincó el semáforo o el alto o lo que sea y ambas partes dicen yo no tuve la culpa. Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Llamar al oficial de tránsito que llegue a inspeccionar y claramente seguir paso a paso. Es un procedimiento a veces tedioso, nos da pereza, yo lo entiendo, pero es muy importante y más si existen daños mayores también o lesiones en que esperemos no, pero pues si existen lesiones en este accidente es muchísimo más importante también.
Licenciado, muchas veces las personas omiten llamar a su aseguradora o al oficial de tránsito por temor a que los carros queden grabados, ¿verdad? Y también existe otra situación de que a veces uno de los dos conductores no tiene seguro. ¿Qué hacer en ese caso? Claro, es una pregunta muy válida y importante. Hagamos de cuenta de que nosotros tenemos seguro, pero en este caso la persona con la que colisiono no tiene y tal vez él pueda tener la responsabilidad, que es el típico choque por detrás. Choque por detrás, la legislación es muy clara, ¿verdad? El artículo creo que es 204 de la ley de tránsito indica, si choco por detrás, bueno, mantener distancia. El que no mantiene la distancia y colisiona por detrás por no poder prevenir el frenado anticipado, tiene responsabilidad en casi un 90% de los casos. Si el daño es bastante considerable, a veces esto sucede, mira, es que no tengo seguro, pero arreglemos. No, vean, yo voy a llamar al tránsito, voy a llamar al inspector, aparte de esto voy a llamar también pues el inspector del INS o la aseguradora que tengamos para que se hagan los procedimientos correspondientes. Mira, es que yo no tengo seguro, que es muy común también. Bueno, qué pena, usted no tiene seguro, no importa. Para eso es que nosotros suscribimos un seguro. Eventualmente, nosotros como tomadores de seguro tenemos diferentes modalidades y pues la que más recomiendo casi siempre pues es la cobertura total, que es la que nos viene eventualmente a generar un deducible único, fijo, estable, que no se va a mover de ahí, ¿verdad? Que es como un aproximado de los $600 en muchos casos. Y ahí vamos a valorar qué tanto fue el daño. Claramente, si el daño del vehículo es bastante, si vale la pena eventualmente hacerlo de esta manera, aplicar el seguro y pagar solo el deducible. Hay algo muy importante también. Si el vehículo lo llevamos a valorar y el daño no cuenta, no alcanza, digamos, a la mayoría de los $600 normalmente, la aseguradora no nos va a cubrir porque ni siquiera es el deducible. Entonces ahí sí tendríamos que entrar nosotros a sufragar estos gastos y eventualmente cobrárselos a la persona. Claramente, cuando llamamos al tránsito, esto emite una boleta, tenemos 10 días después de la emisión de esa boleta para presentarnos al despacho. Este juzgado, ¿cuál va a ser? El juzgado que se encuentra dentro del territorio, o por decir nosotros decimos más técnicamente hablando, dentro de la jurisdicción se puede decir, para ser más coloquial, que del lugar de los hechos. Entonces, por ejemplo, fue en San José, entonces nos tocaría el juzgado de San José, el de tránsito, y llevamos la boleta a los 10 días. Siempre declarar es muy importante. Yo entiendo a las personas y vamos a la pregunta ya más concreta, el tema de grabar el vehículo, yo los comprendo. Mira, es que quiero eventualmente vender el vehículo, no voy a poder porque es que se me va a grabar. Bueno, primero que todo, se necesita el aviso de accidente porque si no, la aseguradora no nos va a cubrir. También, si queremos cobrarle a la otra parte porque los daños son bastante considerables o suman ya un monto que verdaderamente es considerable, tenemos que tener también en la boleta de accidente del tráfico, del oficial de tránsito. Entonces, es importante, sí va a generar un gravamen, eso es un hecho, y es lamentable la mora judicial también, después de que pasan estos 10 días, y vamos a declarar dentro de estos 10 días, se va a generar un número de expediente, van a estar los vehículos involucrados, los conductores involucrados, los propietarios de los bienes, algo muy importante, de los vehículos, algo muy importante. Si yo conduzco y no soy el dueño del carro, no importa, porque al final yo voy a ser parte del proceso, pero también va a ser parte el propietario, porque él también tiene una eventual o posible responsabilidad civil. Entonces, eso es muy importante, tenemos que tener todo eso en cuenta. Sí van a quedar grabados, pero claramente es una necesidad para poder continuar con el proceso y eventualmente, dependiendo de las resultas del proceso y si nos dan con lugar a nosotros una sentencia, podemos ir a ejecutarla, que no se ejecuta, eso es muy importante, eso no se ejecuta en el mismo juzgado, ¿verdad? Se hace en sede civil, en otro proceso diferente, pero podemos tener la oportunidad de cobrar este dinero. Pero sí, los vehículos lamentablemente siempre van a quedar grabados. Y otra cosa muy importante, sí, quedan grabados durante el proceso judicial y lo que tarde este proceso judicial. Sin embargo, una vez que nuestra sentencia quede a favor nuestro, los levantamientos se van a emitir y mi vehículo va a quedar libre. Solo va a quedar grabado el de la persona que declaran culpable. Ahora bien, si a mí me declaran culpable dentro de un procedimiento de este tipo,
y la persona no ejecuta esa sentencia, yo tengo un año de prescripción, por decirlo así, un año de tiempo en donde eventualmente, si no se ejecuta eso, yo puedo solicitarle al juez de un año contado a partir de la sentencia, que me levante ese gravamen también para que los vehículos pues sean liberados y después puedan venderlos. Esto no quiere decir que no se va a poder vender el vehículo, sin embargo, pues bueno, ¿quién va a querer adquirir un vehículo con un gravamen o con una colisión? Eso es eso es muy obvio, ¿verdad? Entonces sí, sí tenemos que tener en cuenta de que lamentablemente como procedimiento los vehículos se nos van a gravar. Y en el caso de que la persona que colisionó el vehículo da positivo en la alcoholemia, ¿qué debemos hacer? Perfecto, bueno, eso ya es un tema meramente administrativo de los oficiales de tránsito. Más bien eso a nosotros nos va, bueno, si somos claramente, si no somos las personas a las que se les hace la alcoholemia, vamos a hacer, eso nos va a beneficiar en cuanto a un proceso judicial eventual, porque pues va a haber claramente prueba que nos confirme que la persona bueno, no conducía en sus cinco sentidos, o por lo menos en un estado de sobriedad total, y eso nos va a beneficiar. Ahora bien, el protocolo que se tiene que manejar por parte de los oficiales de tránsito ya sí está establecido en cuanto al tema de que ellos única y exclusivamente son los que potestativamente pueden hacer la prueba de alcoholemia siempre y cuando vean en algún momento algún tipo de indicio, ¿verdad? De que se está manejando bajo el estado de ebriedad. Y si está aprobada positivo, eso va a depender administrativamente de cada uno de los oficiales, pero normalmente se traslada ahora con la nueva normativa que se dio hace unos años. Esta persona va a ser trasladada, va a ser reseñada y va a ser incluso puede llegar a estar pues encarcelada no menos de, no máximo de 24 horas, ¿verdad? Y va a tener también unas sanciones graves en cuanto al tema de sanción de puntos, incluso suspensión de licencia y todo lo demás. Ya eventualmente, si tenemos una doble sanción de este tipo, nos vuelven a detener en este tipo de estado, pues va a ser más severa, ¿verdad? Pero sí, eso va a depender del oficial de tránsito. Inclusive, si yo noto que él está en estado de ebriedad y le solicito al oficial de tránsito y él no lo desea hacer, no es obligación del oficial de tránsito porque a criterio de él se podría omitir. Eso va a depender de la persona que esté a cargo como oficial. En el caso, licenciado, de que yo esté viajando en un transporte público, llámese un taxi, llámese un bus, un Uber, ¿verdad? Que aunque no es público, pero también estoy viajando en otro vehículo que no es propio. ¿Qué sucede si existe una colisión donde el chofer, donde yo estoy viajando, es culpable? En ese caso, ¿yo tengo derecho a cobrar algún tipo de indemnización? Es una muy buena pregunta, en realidad es una muy buena pregunta y esa pregunta se las trae en cuanto a temas de respuesta, porque van a haber diferentes eventualidades y diferentes maneras de aplicar esto. Recordemos que, bueno, no sé si muchas personas no lo saben y se los puedo indicar en el día de hoy, todos los automotores poseen un seguro obligatorio de automóviles que llamamos el SOA. Eso va a depender de cada uno de los vehículos. Ahora bien, si estamos hablando de un vehículo de transporte público, él también cuenta con una serie de seguros que, si bien es cierto, puede ser responsabilidad del chofer que trabaja para la empresa de buses. La empresa de buses normalmente tiene la obligación de tener este tipo de seguros que van a venir a cubrir daños, perjuicios, lesiones a las personas que se encuentren dentro de este autobús, por decir así, este transporte público. Entonces las pólizas se van a aplicar eventualmente. Claramente esto lo va a tener que hacer el apoderado o el representante de la sociedad que sea dueña de los autobuses. Pero sí, si yo voy viajando en un autobús y este tiene un accidente, eso no me exime de que en primer lugar se me lleve a emergencias y todo lo demás, ¿verdad? Pero si yo tuviese lesiones a causa de severas o graves o no tan graves, pero sí que me sean de tratamiento y demás, a causa de esto, pues ahí se tendría que ver cómo se toma el asunto. Primeramente lo vería el INS, en este caso por el SOA, que es el seguro obligatorio de automóviles, que cubre hasta cierto monto, y también pues las pólizas que tengan los autobuses de las empresas. Así también, aquí hay un tema con Uber, ¿verdad? Porque
hablando ya de este tipo de transporte, pues sabemos que han habido ciertas situaciones en donde no se encuentra tan regularizado. Entonces ya ahí sí tendríamos que pues, ver qué otra situación se puede aplicar o más bien el seguro del vehículo como tal. Pero, pero sí, cuando es transporte público, claramente yo voy a tener el derecho pues de aplicar las pólizas para que se me vea ya sea en el INS y posteriormente en la caja. Como víctima de alguna colisión, ¿puedo negarme a que me vea el perito de la compañía de seguros de la persona contraria? Bueno, en realidad, más que negarse, es un tema meramente procedimental. Yo puedo, más bien lo que yo más les recomiendo, en este caso, pongamos el ejemplo de que los dos tenemos seguro, pero el otro conductor va a aplicar la póliza o primero no la quiso aplicar, pero después me dice que sí, ok, perfecto. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos que tenemos un seguro con el INS, yo aplico mi póliza, me pagan, me reparan los vehículos. Y todo eso se puede trasladar a la otra póliza siempre y cuando exista una autorización por parte del tomador del seguro y también pues que después de una investigación la otra empresa aseguradora lo admita, ¿verdad? Eso normalmente se da mucho. Entonces se hacen los traslados de póliza y lo que hace es que una aseguradora le paga a la otra aseguradora. Entonces es preferible mejor llevar todo con la aseguradora de uno y eventualmente ver cómo se puede trasladar. Si esto no es una opción, sí lamentablemente tendríamos que acogernos a los términos y disposiciones de la aseguradora de la otra parte, ¿verdad? Siempre y cuando los términos sean correctos y claramente las reparaciones a los vehículos y yo, mi integridad, si es que existieron eventualmente lesiones leves y no tan incapacitantes, pues esté satisfecho. De esa manera se podría realizar, pero yo siempre recomiendo que se aplique pues la póliza personal y eventualmente se realice tal vez un traslado de esta póliza y que el ente asegurador de la otra parte pues sea el que se haga responsable del pago y yo me haga, y así no me penalizan a mí la aplicación de la póliza. Recordemos que si yo la utilizo una vez, tal vez, bueno, por lo menos en cuanto a temas de INS, que es la que más utilizamos, y las demás aseguradoras también, usamos una vez el seguro, no va a pasar nada, pero si lo utilizamos otra vez, ya va a haber una penalización y se me van a aumentar las cuotas, sean mensuales, trimestrales, bueno, en este caso son trimestrales, semestrales o anuales. Entonces es muy importante todo esto. Vamos a hacer una breve pausa para que las personas sigan conectadas ahí desde este Facebook Live, lo que es una bellísima enseñanza acerca de qué debemos hacer en caso de accidente de tránsito. Ya regresamos. Nos encontramos en una transmisión por medio del Facebook Live desde el bufete de abogados BGI Abogados Corporativos. Hoy con el tema ¿qué debemos hacer en caso de un accidente de tránsito? Con el licenciado Christopher Rojas. Quedamos en un tema especial y bastante importante acerca de licenciado, cómo podemos nosotros también como pues usuarios de algún servicio público tener la precaución, ¿verdad? De también
que existiera algún tipo de indemnización en el caso de sufrir un accidente. Sin embargo, ¿qué sucede, licenciado, si en el momento del percance me encuentro en horas laborales? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Me debe cubrir el seguro laboral o debo hacer uso de un seguro? ¿O la persona con la que choqué debe cubrir algún tipo de indemnización? Coméntenos al respecto. Perfecto, sí, es una muy buena pregunta y hay que hacer una dimensión acá, pues tal vez separar un aspecto del otro en cuanto a temas de accidente de tránsito como tal. Cuando yo me dirijo desde mi casa hacia mi lugar de trabajo o bien cuando estoy saliendo de mi lugar de trabajo y me dirijo a mi casa. Y la otra que sería yo trabajo como conductor de una empresa y tengo un accidente como tal, ¿verdad? Eso también es algo muy importante. Hay que hacer como una diferenciación. Si yo me encuentro en mi lugar de trabajo y me dirijo a mi casa, tenemos que tener en cuenta, y así lo ha indicado pues también reiteradas veces los diferentes despachos judiciales y jurisprudencia y demás, tengo una hora para llegar a mi casa y durante esa hora, si yo logro demostrar que efectivamente iba en ruta para mi casa, se toma como un accidente, se puede tomar como un accidente de riesgo de trabajo y en este caso pues nos vería la aseguradora correspondiente que es el INSS, ¿verdad? Con la que se contrata normalmente. Y si yo estoy trabajando como tal dentro de mis horarios de trabajo, soy conductor de una empresa, pues ahí sí podríamos más bien utilizar tanto pues el mecanismo normal de, mira, tuve un accidente, se aplican las pólizas y dependiendo de todo esto se hacen los procedimientos correspondientes. Y si yo como persona trabajadora, porque es una cosa es, yo tuve el accidente y lesioné a alguien más en horas laborales, ¿verdad? Y otra cosa es, yo tuve un accidente trabajando, yo también aplicaríamos en este caso pues los riesgos de trabajo. Sin embargo, si yo voy en un camión repartidor y colisiono sin querer y esto ocasiona pues lesiones, eso ya va a llevar el procedimiento ordinario tradicional de tránsito y eventualmente hasta una posible causa penal. Pero sí es muy importante la pregunta y de esta manera la que tenemos que diferenciar. Hay un término que se utiliza cuando se realiza una colisión ya en una magnitud o en un nivel mayor, que es el siniestro total. ¿A qué se refiere este término y este concepto? Ok, sí, es una palabra, un término que tal vez no todos conocemos. Es lo que llamamos coloquialmente pérdida total del bien. O sea, en este caso, el siniestro total, así lo ha dicho la ley también de seguros y demás, es cuando, valga la redundancia, la totalidad del bien asegurado pues, se pierde. Entonces, se le indemniza al tomador del seguro. Tengo una colisión con mi vehículo, que todo no funciona, tenemos que hacer todos los procedimientos administrativos ante el INSS. ¿Qué pasa? Tenemos que presentar una petición ante el INSS. ¿Por qué? Por todo lo que ya he dicho anteriormente. El aviso de accidente de tránsito, el aviso de accidente ante el INSS, hacer una solicitud correspondiente con el tomador del seguro y eventualmente el INSS va a hacer toda la investigación y va a resolver la administrativa y se le entregan a ustedes, se le entrega al tomador, en este caso a la consulta con la solución, de la asegurado, real, como seguro, y en este caso hay otro tipo también muy importante, está la pérdida total, el siniestro total, o la pérdida financiera, que es muy importante, que no se tampoco lo sabe. Un accidente y el valor del vehículo es de 3 millones y la reparación cuesta 4, entonces se nos pasa del presupuesto y el asegurador lo que va a indicar es que hay una pérdida financiera y usted nunca puede tomar el dinero y eventualmente reparar su vehículo porque nosotros lo estamos indicando y volverlo a poner a caminar, pero bajo su propio riesgo. Entonces eso es algo muy importante que no se ha notado y se haga mucho trámite en el propio. ¿Estoy obligado entonces en ese caso, licenciado, a aceptar el criterio de una pérdida total? Bueno, eso es otra cosa muy importante y aquí ya vamos a entrar en términos tal vez no tanto de tránsito, sino más bien de contratación. Ahora bien, yo firmo un contrato con el ente asegurador en donde por el 1022 del Código Civil, la contratación privada, pues estamos
obligándonos y también adquiriendo derechos. Entonces, hay que apegarse a este contrato, a las cláusulas que indique, y de ahí es donde tenemos que partir para poder eventualmente analizar si me debo o no me debo acoger a esto o tendré que llevarlo a instancias mayores, ¿verdad? En muchas ocasiones, las aseguradoras, porque no voy a decir nombres en específico, sucede con cualquier otra aseguradora, con cualquier aseguradora, consideran y resuelven que no es en este caso en específico, por ejemplo, o en tal caso en específico, no procede la aplicación de la póliza por X o Y razón. Y yo soy un tomador de póliza que he estado pagando esa póliza durante mucho tiempo y no estoy de acuerdo. Entonces, ahí es donde yo no tengo por qué permitir que se me violenten derechos y tengo la oportunidad de presentar, en este caso, todos los recursos correspondientes administrativos, esto con la ayuda de un colega, ¿verdad? Con la ayuda de un profesional en derecho, experto en la materia, que es lo más recomendable, no lo hagamos solo. En muchas ocasiones llegan clientes a mi oficina y me dicen, licenciado, es que yo lo intenté, pero ya no lo logré. Y cuando yo reviso los expedientes, bueno, lamentablemente intentan hacer recursos, pero no con la guía más adecuada. Y ya cuando llegamos a revisar, pues ya es un poco tarde, o bien se nos han pasado plazos, o bien es que yo no sabía eso. Y es un tema de que tal vez si se hubiera tomado desde un inicio con algún profesional en derecho, si hubiese podido ganar y aplicar las pólizas de la manera en que nosotros queremos. Si eventualmente no se logra de manera administrativa, podemos ir a los tribunales contenciosos administrativos para demandar al ente asegurador si es estatal o bien si es privado. Vamos a hablar un poco acerca de las lesiones, lesiones físicas que pueden incurrir dentro de una colisión. ¿Cuánto tiempo es el indicado o el aproximado que debe esperar una persona para recibir la indemnización después de haber colisionado y tener alguna lesión física? Ok, eso es una muy buena pregunta, porque aquí las personas que se ven involucradas en un proceso, bueno, en un accidente de tránsito, lamentablemente, en donde tenemos lesiones, van a sufrir y yo digo sufrir porque lamentablemente es así, judicialmente hablando, es un plazo bastante amplio, porque ya esto no se va a convertir o no se va a llevar en la vía de tránsito, ya esto va a ser un proceso penal. Entonces, si existen personas con lesiones y no, si yo estoy siendo parte de un accidente de tránsito y yo tuve lesiones que me incapacitaron más de 5 días, en este caso se toma como un accidente con lesiones culposas, el juez de tránsito se declara incompetente. ¿Qué significa esto? Que dice, yo no puedo llevar este proceso porque aquí hay lesiones y ya no son temas solo de daños materiales o responsabilidad de una de las otras partes, sino que ya que hay lesiones y tenemos que llevarlo a la vía eventualmente penal. Esto lo va a tomar la fiscalía, de igual forma, del lugar donde sucedieron los hechos y va a investigar qué fue lo que sucedió. Yo voy a tener que llegar a declarar como ofendido por esas lesiones y empezar en ese proceso judicial. Ahora bien, hay otra opción, ¿verdad? Si la otra persona es responsable, se hace responsable y dice, mira, sí fue mi culpa, apliquemos los seguros, anda al INS, te revisan y después el INS va a hacer una valoración y eventualmente por medio de una tabla, va a decir, bueno, usted tuvo una discapacidad o una pérdida de tanto por ciento, se le va a indemnizar con tanto monto. Entonces, hay dos situaciones en la que yo colisiono, en la que se me aplica el seguro y el INS y el tomador de seguro dice, yo fui responsable, aplíquenle la póliza, cúbranle todos los gastos de buena fe porque yo fui el culpable y se me hace una indemnización correspondiente con base en tablas como el INS lo realiza o cualquier asegurador que también tiene este tipo de tablas, o bien me tengo que ir al proceso judicial extenso, tal vez el típico ejemplo de en donde un conductor se brinca una señal de alto y colisiona con una motocicleta y el motociclista vuela. En este tipo de situaciones, normalmente hay dos versiones y sí tenemos que irnos a juicio y ahí eventualmente tendríamos que irnos hasta el final del juicio penal para poder aplicar las pólizas correspondientes. ¿Qué pasa en el caso de fallecidos, licenciado? ¿Cómo se cobran ese tipo de situaciones? Aunque es tal vez un poco incómodo hablar de eso, pero también existe esta circunstancia. Sí, claro, eso es muy importante también. En este caso, pues bueno, los familiares son los que van a tener eventualmente la legitimación
para poder solicitar estas indemnizaciones mediante la vía correspondiente, ¿verdad? Dentro de los procesos penales también. Y aquí es donde vamos a tener que ser parte de un proceso en el cual una persona muy allegada falleció. Ahora bien, se maneja de la misma manera, ¿verdad? Ya eventualmente cuando a lo largo del proceso se logra demostrar la responsabilidad de la otra parte, mediante esa sentencia, se deben de contratar a profesionales expertos en el proceso para que hagan una valoración de cuánta indemnización se nos tiene que otorgar y eventualmente el ente asegurador pagará o bien, si no se cuenta con seguro, la persona responsable tendrá que responder, valga la redundancia, con sus bienes y con, pues claramente, su patrimonio. Sí, bueno, en este caso creo que sí se congeló la imagen, pero como lo estaba comentando, en realidad aquí lo que habría que hacer es pues proceder con todo el procedimiento, la redundancia penal, para poder eventualmente cobrar todos estos daños ocasionados tanto a los familiares o a la persona que se vio involucrada y ya no está con nosotros, y de igual forma pues también a las personas que se vieron solidariamente afectadas. Habría que hacerlo de esa manera para poder de esta manera lograr las indemnizaciones correspondientes ante los entes eh, estatales o bien privados, que son los que en este caso se hacen cargo con las pólizas, o si no, la persona pues también podría realizarlo de manera personal. Sí. Muy bien, ya regresamos. Tuvimos un pequeño percance de fluido eléctrico, pero ya estamos por aquí para continuar con esta entrevista. Y ya para finalizar, el licenciado, respecto a lo que estamos hablando de la indemnización en casos de fallecimiento. Recientemente, lastimosamente, tuvimos una noticia que conmocionó al país, ¿verdad? Con la muerte y el fallecimiento de 9 personas que viajaban en un bus público. En este caso, los familiares se enfrentan a una situación penal, como usted bien lo dijo. Sin embargo, ¿qué podríamos sugerirle a estas personas cuando se dan este tipo de eventos masivos? Sí, bueno, es lamentable primero que todo lo sucedido y también pues no solo en esta ocasión que todo el mundo pues está al tanto de esta situación, sin embargo pues de todas las que han sucedido anteriormente. Y en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no sabemos cómo exactamente cómo lidiar con esto, qué hacer, con quién asesorarnos o cómo proceder al respecto. Esto va a tener diferentes vertientes y es muy importante tenerlas en cuenta. Acá, en primer lugar, volvemos a lo que habíamos conversado anteriormente hace unos minutos. Las empresas de transporte público tienen que contar con sus seguros. Estos seguros tienen que aplicarse a las personas, a las terceras personas que transportan. De esta manera es como la que administrativamente debemos de tomar. Eso va a ser ya, va a depender eventualmente de la posición de la empresa de transporte, ¿verdad? Y también tenemos que tomar en cuenta si existe o no existe responsabilidad estatal. Acá tenemos que tener en cuenta de que pueden existir responsabilidades del Estado en ciertas ocasiones y pueden existir también desastres naturales que generan estas desgracias. Y eso es lo que tendría que eventualmente valorar claramente el ente el órgano, en este caso la Fiscalía, que es la que va a tener que hacer toda una investigación al respecto,
con ayuda de OJ, con ayuda de entidades estatales, con ayuda de departamentos administrativos. Pero bueno, ¿qué hacen en este caso las personas familiares, lamentablemente, de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito como los que hemos visto? Eh, Acercarse a la empresa de buses, en este caso, o a la empresa de transporte y solicitar eventualmente cómo se va a proceder administrativamente en cuanto a las pólizas, a la aplicación. ¿Usted tiene póliza? Ok, perfecto. ¿Cómo nos cobija esa póliza a todos nosotros? Porque pues dentro de este autobús o dentro de este taxi o dentro de este transporte público, viajaba una persona, mi esposo, llámese mi hija, llámese mi mamá. Y de esa manera, pues nosotros podríamos eventualmente ver cómo se va a aplicar. Entonces, si cuentan con seguro, pues ahí ya el ente asegurador va eventualmente a emitir las indemnizaciones. ¿Y cómo se valora esto? Es suena duro, es crudo, pero las tablas existen y así es como eventualmente ellos van a valorar qué tanta indemnización. Así que puede que a una persona se le otorgue más, a otra se le otorgue menos, pero eso va a depender y así lo tratan los entes aseguradores, dependiendo del oficio de la persona, dependiendo del año, de la edad de las personas. Por ejemplo, y suena tal vez a veces feo y cruel, pero eso es como se toma así de esta manera, una persona que sea profesional va pues tal vez tener una indemnización mayor a otra que pues tal vez no lo sea. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, pero de esa manera es la que va a resolver el ente asegurador. Sí lo podemos hacer y van a haber eventualmente responsables. Puede ser responsable la entidad, la empresa de buses, perdón, o bien también puede haber una responsabilidad solidaria del Estado. Una responsabilidad solidaria del Estado, eso es muy importante. Agradecidos con su persona, licenciado, por el tiempo que nos ha brindado en esta noche y estoy segura que las personas que pudieron disfrutar de esta transmisión pues están ahora más empapadas acerca de lo que deben hacer en cuanto tengan una situación que Dios quiera que no, ¿verdad? De algún accidente en carretera. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Dónde le podemos ubicar? Sí, muchísimas gracias primero que todo a todos por el espacio, los que estuvieron pues, por acá. Ha sido un placer pues haber evacuado las consultas que tienes este día y espero pues poder volver a ver en otra ocasión con tal vez otro tema diferente. También pueden ubicarnos o ubicarme a mí como profesional acá en BGI Abogados Corporativos en Curridabat. Estamos acá en Condominio del Prado, en el edificio 1415 y pues también pueden comunicarse al 2280-0606 y con muchísimo gusto atenderé las consultas que tengan. Muchísimas gracias, licenciado, por esta participación y a usted por habernos acompañado en esta transmisión especial y en este Facebook Live desde la plataforma y página de BGIA Abogados Corporativos. Esperamos que esta información haya sido relevante e importante. Comparta esta transmisión con personas, amigos, familiares, para que también se empapen de toda la información referente a este tema medular. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima entrega.